El triste final de la voz de Celine Dion, cómo comienza la decadencia de la voz de Celine Dion y cómo está perdiendo el instrumento que a ella le ha costado tanto, pero también poco a poco va perdiendo cosas importantes de su vida. Una de las voces más privilegiadas de la música está por apagarse, y todo esto por un raro trastorno que tiene ella, que le ha apagado absolutamente todo. Celine Dion se ha sincerado frente al mundo y ha contado exactamente cómo se siente. It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. Celine Dion no la ha tenido nada fácil, a pesar de tener una voz privilegiada, a pesar de haber tenido la dicha de haber cosechado tantos éxitos y dinero por el mundo. Celine Dion no la ha pasado nada bien. Ha tenido que enterrar a muchas personas, incluyendo al amor de su vida, a su esposo. Y esto simplemente ha sido la cereza del pastel. Hoy te cuento qué es lo que ha pasado directamente con Celine Dion y por qué su voz está por apagarse. A pesar de contar con una voz privilegiada, de ser amada, ovacionada por millones de personas, Celine Dion se ha visto en una encrucijada o en varias encrucijadas. Es una cantante canadiense que nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, Canadá. Fue la menor de 14 hijos. Se crió en una familia católica y pobre, en la que la música siempre formó parte de ella. Aún a pesar de haber sido pobre, ella dice que eran pobres, pero no eran pobres, porque tenía mucho amor y cariño dentro de su familia. En agosto de 1973, Celine Dion hizo su primera aparición pública en la boda de su hermano Michel. Desde entonces se descubrió ese gran talento, grabó un demo y este demo fue escuchado por René Angeli, quien fue el amor de su vida y manager. La conoció a ella cuando tenía 13 años. And to be able to sing all my life. Quedó tan impresionado por la voz de Celine Dion a los 13 años que hipotecó su casa para financiar su debut en el 1981. Dio fama mundial. Después de esto, se convirtió en la primera artista canadiense de todos los tiempos de llegar a un disco de oro en Francia. No solamente cantaba en francés, sino que cantaba en inglés y cantó también en español. En el 1987 firmó con Sony Canada y lanzó el LP Incógnito. Un año después, el famoso concurso de canciones de Eurovisión, lo cual fue un big deal. 2 años después apareció su segundo disco y la banda sonora de la película de Walt Disney, La Bella y la Bestia, uno de sus mayores éxitos de todos los tiempos, aunque muchas personas piensan que fue Titanic. Fue también la mejor voz de los Grammy por ese mismo tema. Su tercer disco, The Color of Love, la convirtió en la artista canadiense más famosa. En el 1990 comenzó a debutar en inglés y allí se comienza a hacer todos los crossovers. No solamente incursionó en la música, sino también incursionó en los negocios, haciendo un negocio llamado Grill and Bar Nichols con 4 amigos en el año 1990. Tuvo muchos reconocimientos, Grammys, Emmys. En el 2007, Sony anunció que ella vendió más de 200 millones, cosa que es bastante grande. La Universidad de Quebec le concedió un doctorado honorario en música en el año 2009. A pesar de la diferencia de edad que tenía con su marido, ¿cómo fue que funcionó el asunto con su marido? A los 13 años después que él escuchara este demo de Celine Dion y que hipotecara su casa, ella siempre estuvo enamorada de Angeli. Incluso le admiraba, pero no fue hasta que cumplió los 19 años cuando él le propuso matrimonio. I was in love a long time before that. Y cuando tenía 20 años fue cuando ellos se casaron. Tuvieron 3 hijos. Al principio se le hizo bastante difícil quedar embarazada, por lo cual procuraron algunos métodos de fertilidad. Pero su esposo comenzó a enfermarse. 26 años de diferencia entre él y ella no fueron un obstáculo para que ella tuviera una vida de princesa con Angeli. Él fue el amor de su vida desde que ella era tan solo una adolescente. Toda la fama la cosecharon los dos juntos. Él fue su gran compañero, su mejor amigo, el representante. Él fue todo para ella. Tuvo 3 hijos, 2 de ellos mellizos.
uno que nació en el 2001, René, y los dos, Nelson y Eddie, que nacieron en el año 2010. Celine Dion por un tiempo se retiró de la música cuando se enteró de la enfermedad de su esposo, quien comenzó a sufrir de cáncer de garganta. Y esto no valieron el dinero que pudo tener. ¿Cuáles fueron las mayores desgracias que tuvo Celine Dion? Increíblemente, para una persona perder a alguien es algo un tanto difícil, pero perder muchas personas, miembros de tu familia, uno detrás de otro, tiempo corto, eso tiene que ser devastador para cualquier persona, y ni toda la fama del mundo y ni todo el dinero del mundo pueden comprar todas las cosas que ha tenido que enfrentar Celine Dion. Las cosas más tristes a las que tuvo que enfrentar fue no solamente la enfermedad que ella tiene actualmente, sino todo empezó en el 2003, cuando su padre falleció de cáncer. Su padre falleció a los 80 años y aunque dijo ella que aunque sea que uno lo esté esperando como quiera es doloroso y que no estaban juntos en ese momento, ella dijo que ella sintió su presencia de que él fue a despedirse de su hija. Su amado esposo, después de tanta lucha y tantas cosas que tuvieron que hacer, murió de cáncer de garganta. Esto fue devastador para Celine Dion. Ella no lo podía asimilar, pero mucho menos 2 días después fallece uno de sus hermanos, quien también falleció de cáncer. Algo terrible para ella. Ni siquiera pudo asistir a su funeral porque ella se sentía completamente debilitada. Y como si esto no fuera poco, 6 meses después también pierde a su cuñado, el esposo de una de sus hermanas. Justo antes de este fallecimiento, Celine Dion había confesado lo bien que ella se sentía en ese momento, en esa época. Esto fue en el 2016. Me siento maravillosa, me siento fuerte, me siento bien. Ha sido un duro viaje ver sufrir al amor de tu vida durante los últimos 3 años. Sin embargo, luego muere el cuñado. Pero esa no fue la última muerte que ella tuvo que enfrentar. Su sobrina de 16 años falleció producto de una fibrosis quística. Una sobrina que tenía un lazo muy cercano a Celine Dion, hasta el punto que era la consentida de Celine Dion, con la que ella salía al mall, le compraba todo lo que ella quería. Incluso murió en sus brazos mientras Celine Dion le cantaba una canción. Algo hasta telenovelesco, algo terrorífico lo que le pasó a Celine Dion. No de eso, sino que también perdió a un hijo o de uno de sus embarazos cuando trataba de quedarse embarazada en algún momento. En febrero del 2012 tuvo que cancelar sus presentaciones porque sufrió un problema también de salud, pero en una de sus cuerdas vocales. Y también luego tuvo un problema del oído. Como si esto no fuera poco, Celine Dion fue luego diagnosticada en el 2022 con el síndrome de persona rígida, algo que le da a las personas 1 de cada 1 millón de personas. Esto es algo terrible, puesto que las personas se van quedando rígidas poco a poco. Para una cantante esto es terrorífico, puesto que la voz tiene que ver mucho con la fuerza de sus músculos internos. Celine Dion ha tenido que cancelar presentaciones, pero no se da por vencida. Actualmente está inaugurando un documental donde ella habla y se sincera alrededor de esta situación. Celine Dion ha estado llorando y triste a pesar de las ovaciones, del dinero y de todas las cosas que ella ha tenido en sus manos. Celine Dion se ha visto desprovista de lo más importante, que es la salud y tener las personas que ella quiere a su alrededor. Por lo menos tiene a sus 3 hijos, pero ha perdido mucho en el camino. Viene de una familia extremadamente pobre, pero ella decía que nunca le hizo falta el amor y por eso ya no se consideraba que eran pobres. A pesar de todo el dinero y la fama y las ovaciones, Celine Dion dice que extraña mucho a su público. Ella vive de esto, es su instrumento, lo que le da vida, Ni siquiera es tanto el dinero. Ojalá que Celine Dion mejore y que el final no sea tan pronto para su voz ni para su carrera. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y compártelo con una amiga o compártelo con alguien. Nos vemos en el próximo video. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.